Se ve más hermosa la mezquita de Al-Aqsa cuando se prepara para recibir el mes de la devoción, y sus planicies añoran a los cientos de miles de quienes sufren angustiados para orar en sus patios adorando día y noche. El próximo mes el verano es caluroso, por lo cual es necesario preparar algo que alivie su efecto. Los que laboran en Al-Waqf en Palestina se esmeran colocando sombrillas en las planicies que rodean la mezquita de Al-Aqsa y la mezquita de la cúpula de la roca para proteger del sol a los feligreses y de las temperaturas que superan los 30 grados. También hubo coordinación con los médicos y paramédicos para que haya un gran número de paramédicos con el fin de proporcionar todo lo necesario para quienes están en ayunas en este mes sagrado. Todo lo que ven es un gran esfuerzo de los jóvenes del barrio. Todos los que trabajan aquí son voluntarios, con el fin de presentar el barrio de Bab el-Hutta en su mejor gala para recibir el sagrado mes de Ramadán. Estos preparativos no eximirán a los musulmanes de Palestina del sufrimiento, puesto que el ocupante no ahorrará imprudencia, odio y hostilidad que no vaya a lanzar como es su costumbre contra los feligreses cada día viernes de Ramadán, con el fin de impedir el encuentro espiritual y la confraternidad entre los feligreses del lugar. Bab Hutta tiene lo que le corresponde de afecto a manos de los más humildes de la zona, aquellos que no aceptan que llegue el mes sagrado sin que la decoración material se mezcle con la alegría espiritual. No se compara el esplendor de Ramadán en el corazón de los creyentes, sino con la belleza de la reluciente Al-Quds, una realidad hermosa solo en manos de sus habitantes. En cada proceso de intercambio, el ente ocupante excluye a determinados prisioneros, rechazando incluso discutir su liberación. Exenciones que han incluido a prisioneros del Golán sirio ocupado, Jerusalén y los territorios ocupados del 48. Salvo 2 personas, los prisioneros del Golán no han sido liberados antes de haber cumplido su condena. Hayel Abu Zaid y Sitan al-Wali, ambos sufrían de cáncer y habían estado en prisión por más de 20 años y después de la intermediación internacional de parte de instituciones médicas, organizaciones humanitarias y de derechos humanos, su liberación fue condicionada para luego morir a causa de la negligencia médica deliberada del ocupante, lo cual agravó su condición. Durante la operación de intercambio con Hezbollah, el ente ocupante mintió sobre la situación de los prisioneros del Golán, informándole a los representantes de la intermediación internacional que todos pertenecen a la aldea de Al-Hajar, o sea que portan la nacionalidad del ocupante. Por consiguiente, su caso no es negociable, mientras que la realidad es que todos los habitantes del Golán rehúsan portar la nacionalidad del ocupante, por una decisión histórica tomada en los años 80 del siglo pasado en rechazo a la decisión de incorporar al Golán. Mientras tanto, los habitantes de Jerusalén, contra quienes se practican diversas formas de maltrato y acoso a diario y a quienes se les impone una situación jurídica que pende de una tarjeta azul que les puede ser retirada en cualquier momento con el fin de vaciar a la ciudad de su presencia. Estos son humillados de manera constante. El ocupante solo recuerda que son ciudadanos cuando se les intenta incluir en negociaciones de intercambio de prisioneros. Fueron liberados prisioneros del Jerusalén en el intercambio del año 85 y en el intercambio de los hombres libres del año 2011, pero con órdenes de expulsar a algunos fuera de la ciudad. Los prisioneros del interior ocupado del 48 y específicamente los 14 prisioneros cuyas sentencias son largas son excluidos también del intercambio. Se suponía que estos combatientes iban a ser liberados con los grupos de prisioneros que les correspondía salir después de la firma de los acuerdos de Oslo el año 93, los cuales sumaron alrededor de 9.000 prisioneros. Pero el ocupante demoró la toma de decisiones en torno a ellos, alegando que serían incorporados a la cuarta entrega que nunca fue liberada. Hoy en día se hallan en las cárceles del ocupante alrededor de 150 prisioneros y prisioneras de los territorios ocupados del 48. Entre ellos se encuentra el decano de los prisioneros Karim Yunis y su primo Maher, quienes han pasado 34 años en prisión. Portar la nacionalidad del ocupante alarga el sufrimiento de los prisioneros del interior y lo agrava, ya que el ocupante los considera un asunto interno considerándolos traidores a causa de su resistencia.
Con engaño y arbitrariedad evidente de parte del ocupante, a estos héroes se les prohíbe ser libres. Con el fin de disciplinar a los habitantes del Golán, de Jerusalén y del interior ocupado y disuadirlos de resistir a la ocupación, pero la presión los ha convertido y con mérito en líderes y participantes activos en los logros del movimiento de los presos, y ellos son los que participan siempre en cada huelga de hambre. Es el primer viaje directo entre Arabia Saudita y Palestina que haya sido anunciado. Esto es precisamente lo que expresaron los medios israelíes, lo cual significa simplemente que hubo viajes anteriores entre Riad y el ente ocupante que no fueron anunciados. Tal vez esto sea un indicador del clima, si es que se puede usar esa expresión, pero la próxima etapa incluye pasos dramáticos que pueden ser asumidos por el eje del Golfo Árabe liderado por Arabia Saudita, y el punto de partida de esto es lo que Trump denominó el eje árabe-israelí para combatir el terrorismo. La pregunta es, ¿a qué terrorismo se refieren estos? El discurso es uno y se ha trasladado desde Riad a Tel Aviv, de boca del presidente estadounidense, con el fin de colocar a los movimientos de resistencia palestina, libanesa y árabe en las casillas de movimientos terroristas. Estamos realmente frente a una era en la que se iza la consigna de la lucha contra el terrorismo con el fin simulado de eliminar cualquier resistencia como opción, estrategia, componentes, facciones y pueblos. ¿O acaso eso atenta solo contra la causa palestina, o es que busca sumir a la región en violentas tensiones cuyas consecuencias son impredecibles? En este momento, la opción de negociar a la que se aferra la autoridad palestina no parece ser fructífera, y peor aún, esta puede aumentar más las divisiones entre los palestinos. En cualquiera de los casos, no parece que el anuncio de Riad sirva definitivamente a la causa palestina, porque ha reemplazado al enemigo israelí por Irán. Irónicamente, la mayoría de los que asistieron al evento de Riad no tenían la mínima idea sobre el contenido de la declaración, como lo había confirmado el presidente libanés, el general Michel Aoun, y esto demuestra que lo que estaba planeado se logró de hecho, por lo menos en cuanto al texto escrito. Y entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que llegue el momento para traducir este texto en la práctica? ¿Y quién estaría a cargo de tomar la iniciativa para iniciar la guerra? ¿Será Israel, o es que Tel Aviv vacila y no está preparada para iniciar una guerra contra Irán, Hezbollah o Gaza en nombre de Washington y Riad? ¿O tal vez intentaría implicar a otros? ¿O tendrá que ver el asunto con la astucia trumpiana, el hombre de los negocios que busca satisfacer el interior estadounidense con sus múltiples marañas? Sobre el impacto de este torrente de interrogantes, culmina la visita de Trump a la región. ¿Será este un tiempo de soluciones como el de liquidar la causa palestina o el tiempo de guerras adicionales en vísperas del aniversario de la liberación del sur del Líbano? Las declaraciones rusas son claras sobre este particular. El surgimiento de un eje israelí-estadounidense-saudí puede ser contrarrestado de manera explícita por un eje contrario bajo el mando ruso. Palabras no se pueden separar en su extensión de la visita del secretario de la Seguridad Nacional Supremo iraní Ali Shamkhani a Moscú. No es por medio de la represión de los cuerpos de seguridad de Tatooine hubiera cesado sus protestas como se imaginaba el gobierno tunecino. La muerte de un manifestante durante los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes proyectó a la velocidad del rayo la ira de quienes protestaban a varias regiones en Túnez, entre las cuales destaca la avenida Habib Bourguiba en la capital. Las consignas de quienes se concentran en Tatooine enfatizan la continuación de las protestas y afirman no retroceder en sus demandas. La provincia de Kebili, al este de Tatooine, cerró las dos válvulas de bombeo en las dos compañías petroleras Perenco y Windstar en Al-Fawar, en solidaridad con los que protestan en Tatooine y Al-Kamur. La dura respuesta de los cuerpos de seguridad contra los jóvenes de Tatooine causó una reacción de parte de los habitantes de Kebili,
quienes quemaron vehículos de los cuerpos de seguridad frente a la zona de Al-Haras, en la vía de Al-Mansura, en la provincia, y atacaron la sede de la provincia en medio de masivas protestas que fueron enfrentadas por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos. Marchas de protesta salieron en las ciudades de la provincia, en Al-Gol'a, Djema, Duz y Suq Lahad, siendo estas también zonas tan pobres como Tatawin y sueñan con el desarrollo ofrecido desde hace años. En Al-Kamur se produjo una escalada de parte de los manifestantes cuando estos procedieron a cerrar la válvula principal del ducto que une el campo de Borma a la planta de bombeo perteneciente a la compañía Sitap. Esto causó una filtración de crudo procedente del ducto cerca a la estación de bombeo. La compañía de transporte por ductos en el desierto anunció que detuvo la actividad en la planta y avisó a todas las compañías productoras de la región del desierto de que se suspenden todas las operaciones de envío de petróleo hasta nuevo aviso, recordando de que esta medida tendrá repercusiones directas sobre la economía nacional. Las promesas hechas por el gobierno días antes de inyectar millones en el Fondo del Desarrollo en el sur y el empleo de alrededor de 1.500 personas en las empresas petroleras no cumplían con las expectativas de los manifestantes. El gobierno no pudo percibir que el movimiento en el sur no fue producto de 2 meses de protestas, sino que radica en décadas de marginación, según analistas. A la sombra de la cumbre saudí-estadounidense que estuvo elevada de tono y que incitaba a seguir con las prácticas autoritarias, tanto en Arabia Saudita como en los países aliados del Golfo, la dirigencia bahreiní elige encaminarse en una nueva aventura contra la oposición y la mayoría de la población. El significado político y en el ámbito de la seguridad derivado del desarrollo de los acontecimientos en Bahrein indica que las autoridades cierran el paso a las oportunidades de diálogo y impulsan nuevamente la ya tensa situación hacia una explosión, ejerciendo la violencia en su máxima expresión sin razones de seguridad contra los ciudadanos y contra su derecho a expresar su opinión, hecho que refleja el deseo de las autoridades de quebrar a la oposición y las voces de protesta. La dirigencia bahreiní, que no escuchó ninguna crítica dirigida de parte del presidente estadounidense al liderazgo de Arabia Saudita en lo que concierne los derechos humanos, la democracia y la participación, obtuvo una oportunidad dorada decidiendo abortar las aspiraciones de sus oponentes relacionadas con el cambio y la satisfacción de las exigencias vitales del total de la población de Bahrein, con todo lo que produce este paso de repercusiones que amenazan la paz social en todo el país. En ese sentido, las autoridades de Bahrein pueden estar tratando de aprovechar el clima hostil hacia todos los movimientos de liberación y resistencia en Siria, Irak, el Líbano y Yemen, lo cual plantea una interrogante existencial para los bahreiníes sobre la naturaleza del conflicto actual y lo que puede ocurrir de transformaciones, considerando la magnitud de los sacrificios y la sangre que se derrama en las calles de Manama, habiéndose aferrado la oposición durante los últimos años a la opción pacífica para la confrontación. La Asociación Nacional Islámica Al-Wifaq y otras de las fuerzas vivas en la calle espera la intervención de la comunidad internacional para detener lo que denominó como la masacre que se produce en Bahrein, pero la realidad internacional deja ver lo que no desean las fuerzas que adoptan las alternativas pacíficas. El proyecto de seguridad de las autoridades se resiste a la realidad, más bien tal vez trate de saltar sobre esta realidad hacia el abismo.